es la fiesta de San Carlos Borromeo. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a que se consagren a Dios como religiosas, comuníquense con nosotros. Tomo ocasión, pues, de este santo obispo, que también fue cardenal, Carlos Borromeo, un santo, un confesor, así lo clasifica la Santa Madre Iglesia. Algo no se oye bien, hija. Para pensar en los pastores buenos. A él le tocaron epidemias en la ciudad de Milán, al norte de Italia. Eran para ellos, pues, pandemias, como ahora se dice, ¿verdad? Pero todo lo resolvió con un amor inmenso a Dios y a las almas. Él era sobrino de un papa que lo hizo cardenal muy jovencito, privilegiado, diríamos nosotros, ¿verdad? En aquellos tiempos existía el nepotismo. Nepos, nepotis en latín, significa el sobrino. Y pues muchos obispos ponían a su sobrino como secretario. Los papas ponían a sus sobrinos como cardenales. Un poco para protegerse, porque eran tiempos difíciles, pero algunos se aprovechaban de eso para acrecentar su fortuna. San Carlos Borromeo no. Él tomó muy en serio el Concilio de Trento, que ya les he repetido, es la norma para interpretar bien el Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto ha hablado de una interpretación, una hermenéutica de continuidad, que es la correcta. El Concilio Vaticano II se tiene que interpretar según los 20 anteriores concilios. Nico, Eka, Coco, Nico, la, Luluvico, Flolatri, va. Son las iniciales de esos 20 concilios. A él se debe que se impulsara la edición del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Romano, el Catecismo de San Pío V, que es el que yo estoy explicando, el más completo, que se dirige a los sacerdotes. El Catecismo de Juan Pablo II se llama Catecismo de la Iglesia, está dirigido a los señores obispos y es un manantial maravilloso de doctrina. Pero, mis hermanos, está la abundancia de material y se nota, con venia pues del cardenal austriaco que estuvo al frente de la elaboración de ese catecismo, se notan muchas manos. En la edición latina del Catecismo de Trento, hecho por un grande latinista, un sacerdote de Pavía, Forcellini. Ay, monseñor, usted siempre con esas cosas de erudición, de historia, que hacen que usted sea considerado el más sabio de todos los sacerdotes de México. Así me critican, en los comentarios, Pero, padre, hable de la conversión, de la santificación.
pues ¿qué crees que estoy haciendo? Pero no me dirijo nomás a ustedes, me dirijo a los obispos, a los cardenales, a las conferencias episcopales, a los sacerdotes, y por ello tengo que hablar un poquitito a su nivel, ¿eh? Pero también ustedes lo entienden, y los estoy elevando a los laicos, claro que sí, ¿eh? El día de hoy, ya les he dicho, ¿qué es lo que se predica? La igualdad, todos somos iguales, o sea, todos burros, todos ignorantes. No, el sacerdote debe elevar, y se eleva también con la cultura. Eso que se habla equivocadísimamente de la inculturación, es esto que estoy haciendo, elevar la cultura de todos ustedes. Pues bien, Forcellini tiene 5 volúmenes. Lexicon Totius Latinitatis, el léxico de toda la latinidad. Ahí lo tengo. Un regalo de una familia. Me dijo, monseñor, ¿qué quiere que le demos para su cumpleaños o santo? No sé para qué fue aniversario. ¿De veras? Le dije, mira, encárgame este libro por internet. No, me llegaron 5 volumones así de grandes, ¿verdad? Hechos en India. Barato, relativamente, ¿verdad? Son fotocopias, pero una edición muy buena, ¿no? Ese mismo hombre preparó, repito, en la ciudad de Pavía, en el seminario, que era un seminario como mandó el Concilio de Trento, que hizo mucho bien en la cultura. Tuvo una imprenta del seminario maravillosa. Y ahí viene todo el trabajo que hizo el Papa, muchos papas, pero sobre todo el Papa dominico, San Pío V, el de la batalla de Lepanto de 1572. Y habla que ese catecismo lo hicieron muchos autores, pero él se preocupó que después los mejores latinistas, expertos en lengua latina, lo pusieran en un latín elegante, pero comprensible, sencillo para todos, porque va dirigido a los párrocos, a los sacerdotes que estamos en el ministerio sacerdotal todo el día. Y entonces pone los nombres de los grandes sacerdotes sabios que contribuyeron a la redacción del Catecismo de San Pío V, del Concilio de Trento. Y sobre todo pone los que lo unificaron. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, trabajando sobre ese texto para que saliera uniforme. Yo he leído el Catecismo de la Iglesia Católica, claro que sí, y tuve la dicha de conseguir los anteproyectos en latín de ese catecismo. Ahí los tengo también. Pero sí se nota que está hecho por muchas personas que nomás lo aglomeraron. Y por eso es un poco cansado. En cambio, el catecismo del Concilio de Trento, el catecismo para los sacerdotes, fluye, se lee de corrido, tiene el mismo estilo. Y eso se refleja en las traducciones también. Se llama Catecismo Romano, Catecismo de San Pío V, Catecismo para los párrocos, Catecismo para sacerdotes, Catecismo de San Carlos Borromeo, también el que celebramos hoy. Una obra maestra. Estamos hablando de 1570 y tantos por ahí. El pontificado de San Pío V, que por él, que era dominico, el hábito de los dominicos es blanco con un escapulario negro. Él, cuando lo eligieron papa,
siguió vistiéndose con su hábito dominico. Se quitó el escapulario nada más. Y de ahí todos los papas, de ahí en adelante, se visten con la sotana blanca. Se debe a San Pío V. Esto también es historia. Pues claro, hijos, es que no es nada más decirles recen, recen, recen. No, hijos, hay que dar el fundamento de nuestra fe para poderla defender contra los ataques. Pues bien, es un modelo de obispos. Tenemos santos, muchos santos. Pero tenemos algo de los obispos y no se enojen los obispos. Un ejemplo es en México. No hubo ningún obispo mártir en las innumerables persecuciones religiosas en México. Sí hubo muchos sacerdotes mártires, muchos laicos mártires, pero obispos ninguno. Uno de los ejemplos que tuvimos, creo yo que es el único obispo que en la última terrible persecución del gobierno federal en México, los años 1926 a 1929, el único obispo que no salió del territorio nacional, que se anduvo escondiendo por todas partes, es un gran hombre, Juan Navarrete y Guerrero, obispo de Sonora. Se disfrazaba de vaquero, se escondía en un pueblito, en otro pueblito, se escondía en la sierra, pero siguió con su seminario formando sacerdotes. Nunca salió de su diócesis por la persecución religiosa. Otro ejemplo de obispo en México, mis hermanos, que tristemente no se le da la devoción que se le debería de dar, es Monseñor Rafael Guízar y Valencia, un obispo santo, que se encontró su cuerpo incorrupto después de muchísimos años, que se dedicaba todo el tiempo a la principal obligación de los obispos. Y volvemos al Concilio de Trento otra vez. El Concilio de Trento mandó que se hicieran varios libros para uso de la Iglesia. El misal romano de San Pío V, tan combatido el día de hoy con tanto odio en la Iglesia, el que celebramos nosotros. El ritual romano de San Pío V y de otros sumos pontífices, que no se ha podido tener en un volumen para la pastoral de nosotros los sacerdotes, no. Busquen ustedes un ritual romano donde venga todo, ¿no? Existe en México algo que hicieron los jesuitas, pero no está completo, no está completo. Y el ritual debe ser algo que quepa en el bolsillo del sacerdote. Siempre fue así. Volúmenes pequeños, pero completos, que traían todos los rituales de los sacramentos, de los sacramentales, de los exorcismos, y la instrucción, las normas pastorales para la salvación de las almas, para la conversión de los pecadores. No hay ninguno
después del Concilio Vaticano II. Se han hecho publicaciones y publicaciones separadas, pero ¿quién las puede juntar? Por ejemplo, en latín no existe, que es el texto oficial. Ustedes dicen, pero la gente no entendía. El sacerdote sí entendía y se lo explicaba a la gente. Los textos latinos no eran para que el sacerdote los dijera en latín únicamente, lo traducía, lo explicaba. El sacerdote bueno, el sacerdote celante, el sacerdote misionero en todas partes del mundo. Luego otro libro, el Breviario Romano, que el sacerdote traía en la mano siempre. Un libro pequeño, breve, breviario significa pequeño, con todas las lecturas de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de la hagiografía, o sea, de la vida de los santos, para que el sacerdote, donde quiera que se encontrase, en las montañas, en los valles, en los desiertos, en las selvas, en las islas del océano, siempre pudiera rezar esa oración oficial, obligatoria, eso significa oficial, pero también significa en nombre de toda la Iglesia. El día de hoy, casi en todos los países se han hecho los breviarios en lengua vulgar, contra lo que manda el Concilio Ecuménico Vaticano II, desobedeciéndolo. Y son unos volumones que ningún sacerdote lleva consigo. Busquen a los sacerdotes a ver si les encuentran en la mano el breviario. Ya no, antes sí. Cuando veías un padre, siempre traía su libro, siempre. ¿Para qué? Para hacer la oración. Oración de la noche, de la madrugada, de la aurora, oración de las 9, de las 6, de las 12, de las 3 de la tarde, de las 6 de la tarde, día y noche rezando con ese libro hecho por el Concilio de Trento. El Concilio de Trento mandó que se hiciera un libro llamado Ceremonial de los Obispos. Ahí lo tengo. Ya lo estoy publicando poco a poco, pues ediciones en una máquina fotocopiadora, que es lo único que tengo, ¿verdad? Y ahorita, ¿para quién hago esas ediciones? Para los futuros seminaristas, no para los presentes, son ignorantes y no quieren saber nada de eso. Pero habrá en el futuro, todavía no nacen. Dios mandará buenos pastores. Juan Pablo II hizo un documento muy hermoso, muy bonito, tomando una frase de los profetas: pastores dabo vobis, yo les daré buenos pastores. Como el rey David, que defendía las ovejas del lobo, del oso. Como Jesucristo, nuestro Señor, 3 veces David, que da su vida por sus ovejas. El ceremonial de los obispos. Bueno, el Concilio de Trento tiene todavía otros libros que mandó, y es la base de todos los manuales escolásticos que se produjeron desde el siglo XVI hasta la generación pasada. Una maravilla para filosofía y para teología, que también fueron quemados. Yo lo vi con mis ojos, con un odio terrible contra la tradición y contra la cultura. Ya no se encuentran, vamos diciendo, manuales de filosofía, como manual de lógica, de epistemología, manual de metafísica, de ontología, de cosmología, de psicología racional, manual de ética, de estética, ya no se encuentran.
Sí, se encuentran muchos libros que tratan de esas materias a modo moderno, interminables. En cambio, los libros en latín, concisos, precisos, elegantes, bien razonados. La escolástica se distingue de todos los otros métodos que prueba cada frase, cada afirmación, la prueba, la demuestra con argumentos racionales. Del Concilio de Trento vienen los manuales de teología. Apologética desapareció totalmente. Ya no hay formación apologética para los sacerdotes, que es cómo defender nuestra religión, cómo demostrar cada punto combatido por los herejes, por los apóstatas, por los ateos. Ningún sacerdote puede ya defender la fe delante de un testigo de Jehová o de un mormón. El sacerdote se retira, huye, no tiene argumentos, no tiene armas. El Concilio de Trento enseñó a los soldados, perdón, a los sacerdotes a ser soldados militares, aguerridos, que defendieran la fe católica. Tratado de Dios uno, tratado de Dios trino, tratado de cristología, tratado del Verbo encarnado, de Cristo Redentor, tratado de la gracia, soteriología, tratado de los novísimos, de las postrimerías del hombre, de la escatología, tratados de mariología, tratados de teología moral, tratados de derecho canónico, cosas serias, mis hermanos, no fábulas como ahora. Todo eso, repito, se lo debemos en gran parte a San Carlos Borromeo, que hizo una época. El Papa Pablo VI, al inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, quiso que a cada obispo se le regalara un volumen con los sermones de San Carlos Borromeo a los sacerdotes, a los obispos. Vamos viendo. ¿Cuál es en el ceremonial de los obispos la principal obligación de los obispos? Y no hablo de aquí, hablo en general para toda la Iglesia Católica. Gracias a Dios, estos videos en YouTube ya se ven en casi todos los países del mundo. Y perdónenme mis fieles cristianos laicos, muchísimos sacerdotes y obispos los están viendo, porque tiro duro, porque hablo claro, pero fundamento, doy la base de cada afirmación mía. No es mi devoción particular, no es que se me apareció no sé quién, como he visto yo en YouTube a tanto sacerdotito, tan santito, tan devoto, tan bueno, ¿verdad? Que no es malo como yo y que no distrae con erudición. No, yo sí digo muchas cosas de erudición porque son necesarias para apoyar lo que estoy diciendo. La Iglesia no se va a salvar con devocioncitas, mis hermanos. Se va a salvar con la verdad. Duélale a quien le duela. Y repito lo que dijimos el día de Cristo Rey. Apunta la cámara a Cristo Rey. Su reino es reino de paz, reino de amor, reino de justicia,
reino de santidad, reino de gracia. Pero principalmente es reino de verdad y de vida. Él nunca dijo una frase tan fuerte como esta: yo soy la verdad y la vida. Ahí está, mis hermanos. Pero la verdad es lo primero que viene en el prefacio de Cristo Rey. La verdad os hará libres. Es lo que le dice a Pilatos. Y no lo entiende Pilatos, le dice a su esposa Claudia en la película esa de la Pasión: Quides veritas, ¿qué es la verdad? No le importa, ¿no? Él le preguntó a Jesucristo: ¿qué es la verdad? Quides veritas. Y entre los sacerdotes, no digo cultos, los sacerdotes normales de antes, que sabían latín, se hacía un juego de palabras: quides veritas. Escríbanlas, y luego la respuesta: est vir qui ades. Es el varón que está enfrente de ti. Esa es la verdad. Pongan las letras, acomódenlas y verán que no sobra ni una letra, no falta ni una letra. Es latín, pero yo creo y estoy seguro que Jesucristo nuestro Señor con Pilatos habló en lengua latina. Porque en primer lugar, los magistrados romanos tenían por obligación hablar en latín en cualquier país que se encontraran. Y tenían traductores. Pero ahí Cristo habla directamente. Y Cristo, como cualquier judío de aquellos tiempos, hablaba muchas lenguas. Jesucristo, no solo porque era Dios, sino porque era judío. Yo ayer fui a ver judíos. Fuimos a Los Ángeles a comprar telas para los ornamentos y para los hábitos de las religiosas. Y llevo ahí 40 años yendo. Iba con mi madre y mi papá. Ahí compraba mi madre los encajes para los vestidos de novia que hacía. Ahora llevo a las religiosas. Y ahí me doy cuenta que cualquier judío de los que venden telas, vayan, calle San Pedro y calle 8 y calle 9, se llama Garment District. Cualquier judío te habla español, inglés, te habla italiano, te habla hebreo, te habla arameo, te habla árabe, te habla todas las lenguas. Abran los ojos. Y así ha sido siempre. Los judíos inventaron el comercio, que no existía en la antigüedad. Cada pueblito era autónomo, se protegía de todos los vecinos, porque era guerra constante de unos contra otros. Y si ustedes leen la historia de los fenicios, el comercio era siempre rapiña generalmente. Los fenicios con sus barcos llegaban a un lugar, bajaban la mercancía, la ponían ahí en la playa y hacían una fogata. El humo es un signo natural que hay fuego, ¿verdad? Atraía a los habitantes y ahí estaba la mercancía. Los habitantes tenían que poner el equivalente, ya sabían, en oro, en plata, en las cosas buenas que ellos tenían, existía el trueque. Y si los fenicios se retiraban al barco, lejos, ¿por qué? Porque los mataban.
Todo el mundo estaba en guerra. Ya que se iban los habitantes, bajaban del barco los fenicios, veían el precio que dejaron, si estaban satisfechos, se iban. Si no estaban satisfechos, prendían otra vez fuego para que vinieran a poner lo justo. Porque si no, ¿qué pasaba? Asaltaban, eran piratas, se robaban a las mujeres y a los niños y las vendían como esclavas en otro lugar. Eran comerciantes. Así comenzó el comercio. A pasar de los siglos, los herederos de estos fenicios, que hablan la misma lengua que ellos, son los judíos, que también comerciaron con esclavos. La historia de la esclavitud es interesantísima. Cristianos, católicos, pero siempre judíos. Por ellos hay negros en América, por ellos. Bueno, volvamos de regreso pues a lo que estoy diciendo. El ceremonial de los obispos dice cuál es la principal obligación de los señores obispos. La visita. El nombre episcopus, obispo, significa visitador. Fíjense, visitador, de la visión, de video, vides, videre, visi, visum, visual. El obispo se debe dedicar principalmente a visitar las parroquias. Y ahí viene en el ceremonial de los obispos cómo deben ser las visitas. Normalmente, una semana en una parroquia, viviendo allí el obispo, confesando él a los fieles, hablando él con todos los fieles, revisando la cocina del sacerdote, sí, qué come, cómo vive, quién lo atiende, cómo lleva en una parroquia bien normal. Esta no es parroquia, es el oratorio semipúblico de las madres. Yo tengo facultades de párroco, pero en una parroquia normal hay asociaciones, organizaciones católicas. El obispo habla con todos ellos y debe haber un libro de visitas episcopales donde el obispo escribe todos los puntos que el párroco debe corregir, enmendar, remendar, cambiar. Y cuando vuelve el obispo, en México se habla todavía, cada venida de obispo, porque en México estaba la persecución religiosa, llevamos 200 años, de 1926 a 1929 fue guerra, pero anteriormente fue persecución. La historia de México es la historia de la Iglesia. Esa palabra, perdón, esa frase la defiendo. La historia de México es la historia de la Iglesia. Lo mismo, la historia de América Latina, de Filipinas, es la historia de la Iglesia. La historia de España es la historia de la Iglesia. Pero ese es otro asunto, no me meto ahí ahorita, ¿no? Simplemente no había suficientes obispos. Las distancias enormes, la falta de transporte. Hay una carta en los archivos diocesanos de Tijuana sobre el obispo de la Baja California de hace más de 200 años, que iba a visitar los pueblos y habla la visita a San José del Cabo, a Cabo San Lucas. Le prestaron un burrito al pobre obispo, y habla de la miseria de los poquísimos sacerdotes que había. Los sacerdotes se morían de hambre, mis hermanos. Por eso Dios
la iglesia puso los obispos, que vieran, que visitaran. Es el primer deber de los obispos. Y San Carlos Borromeo, es el que a eso dedicó. Iba a todas las iglesias. Casi ninguna estaba consagrada. La consagración de las iglesias se nota en que hay unas cruces en las paredes. En Tijuana nada más, la Catedral de Tijuana está consagrada. Porque es una ceremonia larga que dura casi 3 horas. Y los obispos no lo hacían, no podían. San Carlos Borromeo se iba y comenzaba a las 4 de la mañana la ceremonia. A las 5, a las 6, a las 7 ya había terminado. Y consagró casi todas las iglesias de su diócesis, inmensa en aquellos tiempos. Visitaba las iglesias, revisaba los libros de bautismos, de confirmaciones, de primeras comuniones. Nunca ha habido libros. Y realmente nunca se ha exigido certificado de primera comunión. En la antigüedad no, es algo nuevo. Los libros de matrimonios, los libros de defunciones, que nadie los lleva ya. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los sacerdotes párrocos eran inamovibles por la sabiduría de la iglesia. Un párroco duraba 40, 50 años de párroco. Ay, y la gente lo tenía que aguantar. No, porque el obispo estaba pendiente y al menos cada 5 años visitaba las parroquias y se daba cuenta bien de todo. Hay una anécdota en la vida de San Carlos Borromeo, que el sacerdote tenía su breviario. Hasta eso revisaba el obispo. El breviario, el libro de oraciones del Padrecito. Porque el Padrecito estaba rezando en un salmo, hic sumitur vinum. En este momento se toma vino. Y seguía rezando. Le dio una regañada a ese párroco. Estás rezando, hijo. No es para tomar vino. Es un ejemplo. Muchos otros hay. De hecho, los obispos antiguos, muchísimos son padres de la iglesia, doctores de la iglesia. Eso necesitamos. Por eso se les puso excelencias, eminencias. El otro ejemplo que les doy, pues, es Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Ejemplo de obispos. Todo su tiempo se lo pasó visitando las parroquias. Vayan a Veracruz y van a ver en todos los rincones de ese estado, que en aquel tiempo sin comunicaciones, sin carreteras, a caballo, en mula. Él era gordo, grandote, en una mula. Recuerdo mi abuelo, me decía mi papá, no lo podía un caballo. Mi abuelo era un gigante y gordo, Don Chon, Encarnación se llamaba. Solo una mula. La mula es más resistente. Así iba Monseñor Guízar y Valencia. Llegaba a la parroquia en procesión con el Santísimo Sacramento del altar. Lo exponía. Y comenzaban las misiones. Previamente mandaba invitaciones, las mandaba imprimir a la gente rica, mediana, a los pobres, a los gobernantes. Los invitaba atentamente, educadamente, a que vinieran a las misiones.
Y había misiones para niños en la mañana, para adolescentes, para jóvenes, hombres, mujeres separados, para matrimonios, para ancianos, todo el día predicando. Y obligaba a los sacerdotes a confesar. Él estaba predicando y los sacerdotes confesando. En una semana se preparaba para la primera comunión, no en 4 años como ahora, en una semana. Y era el florecimiento de la vida cristiana en todas partes de Veracruz, que era un estado muy difícil, Son las costas tropicales. En la costa de Veracruz, todavía hace poco, la gente traía el machete aquí, siempre. Y el calorón con la cerveza y los pleitos hacía que, me cuentan los viejos, ¿verdad? Veías a ese hombre, le faltaba una mano, al otro le faltaba una oreja, al otro le faltaba un pie y a otros les faltaba la cabeza. Yo fui a la cárcel de Puebla una vez, me llevaron las monjitas y una monjita que tenía años ahí, conocía a todos los presos, estaba uno ahí acuclillado, un indio. Oye, Gumersindo, cuéntale al padre por qué estás aquí en la cárcel. Y él dice, delicados. Le dice así con el machete y se le cayó la cabeza, ¿verdad? Ahí estaba el pobre, ¿no? Bueno, en esos lugares la visita episcopal era misión general para toda la iglesia. Y cambiaban los pueblos, se convertían. Guisa de Valencia hizo lo mismo, en la persecución tuvo que salir a fuerzas. En Cuba hizo lo mismo. En Venezuela estuvo, en Colombia, en Guatemala, hasta que pudo regresar. Hombres de Dios. Vamos pues a pedir a San Carlos Borromeo que todos los obispos de la tierra lo tomen como ejemplo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus